¿Alguna vez te has puesto a pensar cómo es posible que los romanos construyeran el Coliseo en apenas 8 años? Estamos hablando de una estructura de 189 metros de largo, 156 de ancho y 48 metros de altura. Una obra que podía albergar a más de 50.000 personas. Y si te dijera que con toda nuestra tecnología moderna, reconstruir el Coliseo hoy tomaría el doble de tiempo y costaría más de $1.000 millones? Los ingenieros actuales admiten que no comprenden completamente cómo lo lograron. Sin grúas hidráulicas, sin maquinaria pesada, sin tecnología de computación. Solo herramientas básicas y mano de obra. Pero, ¿por qué entonces los proyectos modernos de menor escala tardan décadas? ¿Qué sabían los romanos que nosotros hemos olvidado? Hoy vas a descubrir los misterios detrás de la construcción más enigmática de la antigüedad. Para entender esto, debemos remontarnos al año 72 después de Cristo. Roma acababa de atravesar un periodo turbulento. El emperador Nerón había muerto 4 años antes, y su extravagante palacio dorado, la Domus Aurea, ocupaba hectáreas enteras del corazón de Roma. El nuevo emperador, Vespasiano, necesitaba demostrar que era diferente. Necesitaba algo monumental. La decisión fue audaz: drenar el lago artificial del palacio de Nerón y construir el mayor anfiteatro que el mundo había visto jamás. Un proyecto que serviría para entretener a las masas, y al mismo tiempo, borrar el legado de un emperador despreciado. La construcción comenzó en el año 72 después de Cristo y se inauguró en el año 80 después de Cristo. 8 años. Solo 8 años. La historia oficial nos cuenta que emplearon entre 60.000 y 100.000 trabajadores, que utilizaron más de 100.000 metros cúbicos de piedra travertino, traída desde canteras ubicadas a 30 kilómetros de distancia, que instalaron un sistema de drenaje tan sofisticado que aún hoy funciona, que crearon un mecanismo de elevadores y trampillas bajo la arena tan complejo que podía hacer aparecer animales y gladiadores en cuestión de segundos. Todo esto está documentado. Nadie lo discute. Pero cuando los ingenieros modernos intentan calcular cómo se hizo en tan poco tiempo, los números simplemente no cuadran. Y aquí es donde comienza el verdadero misterio. Porque si analizamos la velocidad de construcción, estamos hablando de colocar aproximadamente 300 toneladas de material por día, durante 8 años seguidos. Sin parar. Sin retrasos por clima. Sin errores estructurales. ¿Cómo? Vamos con calma. Hablemos de números concretos. El Coliseo tiene 3 pisos de arcadas, más un cuarto nivel con ventanas. 80 entradas numeradas. Un sistema de numeración tan eficiente que permitía evacuar las 50.000 personas en apenas 15 minutos. Escaleras, pasillos, sectores divididos por clase social. Una ingeniería social y arquitectónica que no volvería a verse hasta la era moderna. La estructura externa está compuesta por bloques masivos de travertino, unidos sin cemento. En su lugar, usaron grapas de hierro fundido. Se estima que utilizaron más de 300 toneladas de hierro solo para estas grapas. Hierro que tuvieron que fundir, moldear y colocar con precisión milimétrica. Porque un error en la colocación podría comprometer toda la estructura. Y no estamos hablando de bloques pequeños. Algunos de estos bloques de travertino pesaban más de 5 toneladas. Imagínate mover, elevar y colocar con exactitud piedras de ese tamaño a 48 metros de altura. Sin grúas motorizadas. Sin poleas industriales. Solo fuerza humana, animales y polipastos de madera. Pero espera, porque vamos a volver a esto. Pero algo muy extraño sucedió cuando arqueólogos e ingenieros comenzaron a estudiar la estructura en detalle durante el siglo XX. Descubrieron que los bloques no solo estaban perfectamente alineados.
Estaban colocados con una precisión que haría llorar a un ingeniero moderno. Las juntas entre los bloques tienen menos de 1 milímetro de separación. En algunos casos, es imposible insertar una hoja de papel entre ellos. ¿Cómo lograron esta precisión sin instrumentos de medición modernos? ¿Sin niveles láser? ¿Sin teodolitos digitales? Y aquí es donde la historia se pone extraña. Cuando ingenieros intentaron replicar el proceso con herramientas de la época, descubrieron que alcanzar ese nivel de precisión con cinceles y martillos de bronce tomaría semanas por cada bloque. Semanas. Pero según los cálculos, los romanos colocaban decenas de estos bloques cada día. ¿Coincidencia? ¿O será que? La explicación oficial era simple: los romanos tenían mano de obra abundante y barata. Esclavos, prisioneros de guerra, trabajadores contratados. Según esta versión, el proyecto funcionaba como una línea de producción antigua. Mientras un grupo cortaba piedras en la cantera, otro las transportaba, otro las elevaba y otro las colocaba. Pero existe una corriente de arqueólogos e ingenieros que cree que esta explicación es insuficiente. El investigador italiano Giuseppe Cozzo pasó décadas estudiando las técnicas de construcción romanas. Su conclusión fue perturbadora: los romanos poseían conocimientos de ingeniería que hemos perdido. No se trata solo de mano de obra. Se trata de un conocimiento técnico que no aparece en ningún texto superviviente. Resulta que muchos de los tratados de ingeniería romana se perdieron. Sabemos que existieron porque autores posteriores los mencionan, pero los documentos originales desaparecieron. El tratado más completo que tenemos es de Architectura de Vitruvio, escrito en el siglo I a.C. Pero incluso Vitruvio admite que no revela todos los secretos. Literalmente escribió que ciertos conocimientos debían transmitirse solo de maestro a aprendiz. ¿Por qué? ¿Qué era tan importante que no podía escribirse? Pero la historia no termina ahí. En 1995, un equipo de la Universidad de Roma realizó un análisis estructural completo usando tecnología de escaneo láser. Lo que descubrieron dejó a todos perplejos. La fundación del Coliseo es mucho más sofisticada de lo que nadie imaginaba. Descubrieron que los cimientos tienen un sistema de pilotes de madera enterrados en capas de concreto romano. Pero no un concreto cualquiera. Un concreto que, después de 2000 años sumergido en agua subterránea, se había vuelto más resistente que cuando fue colocado. De hecho, es más resistente que la mayoría de los concretos modernos. Los científicos analizaron la composición. Descubrieron que los romanos usaban ceniza volcánica de Pozzuoli, mezclada con cal y agua de mar. Esta combinación química crea un material que se fortalece con el tiempo a través de una reacción con el agua salada. Una reacción que la ciencia moderna solo comprendió completamente en 2017. Sí, escuchaste bien. Recién en 2017 logramos entender cómo funciona el concreto romano. Una tecnología de hace 2000 años. Pero entonces, ¿por qué construimos edificios modernos que se deterioran en décadas, mientras el Coliseo sigue en pie después de terremotos, guerras y 2 milenios de intemperie? Mira, aquí viene algo que pocos mencionan. Durante la Edad Media, el Coliseo fue usado como cantera. Durante siglos, la gente robó piedras de su estructura para construir iglesias, palacios y otros edificios. Se calcula que 2/3 del material original fue saqueado. Y aún así, el edificio no colapsó. La estructura se mantuvo estable con solo 1/3 de su material original. ¿Cómo diseñas un edificio con ese nivel de redundancia estructural? Sin simulaciones por computadora. Sin cálculos de elementos finitos. Solo con reglas, cuerdas y observación. Y ahora prepárate para esto.
En los niveles subterráneos del Coliseo, el hipogeo, había un sistema de 28 elevadores que podían subir simultáneamente animales, gladiadores y escenografía hasta la arena. Estos elevadores funcionaban con contrapesos y poleas. Un sistema tan complejo que, cuando lo reconstruyeron digitalmente en 2015, los ingenieros se dieron cuenta de que requería una coordinación perfecta. Un solo error y todo el espectáculo se arruinaba. Pero lo más impresionante es que este sistema fue añadido después de la inauguración, durante el gobierno del emperador Domiciano, lo que significa que modificaron la estructura existente sin comprometer su estabilidad. Imagínate eso. Es como renovar los cimientos de un rascacielos mientras está en uso. ¿No te parece sospechoso que una civilización de hace 2000 años pudiera hacer algo que hoy requeriría años de planificación y millones en consultoría de ingeniería? Durante el Renacimiento, cuando los arquitectos comenzaron a estudiar las ruinas romanas, muchos de ellos reportaron descubrimientos que luego fueron omitidos de los registros oficiales. Se sabe que el Vaticano guardó en sus archivos secretos numerosos tratados sobre técnicas de construcción romana. Algunos de estos documentos permanecen clasificados hasta hoy. ¿Por qué? Bueno, pues si se revelara que los antiguos poseían tecnologías superiores a las nuestras en ciertos aspectos, ¿qué diría eso sobre nuestro supuesto progreso? La narrativa oficial es que la historia humana es una línea ascendente de mejora constante, que somos más avanzados que nuestros ancestros en todos los aspectos. Pero el Coliseo sugiere algo diferente. Sugiere que hubo conocimientos que se perdieron, que tal vez el progreso no es lineal sino cíclico. Y eso, siendo así, desafiaría muchas de nuestras asunciones fundamentales sobre la civilización. Nada muy diferente de lo que sucede con otras tecnologías antiguas, ¿no? Cuando algo no encaja en la narrativa del progreso inevitable, simplemente se ignora o se minimiza. Se atribuye a suerte o a mano de obra abundante. Pero los números están ahí. La evidencia física está ahí. Y las preguntas, sobre todo las preguntas, siguen sin respuesta. Y esto no es un caso aislado. Los romanos construyeron el Panteón con una cúpula de concreto de 43 metros de diámetro, que sigue siendo la mayor cúpula de concreto no reforzado del mundo. Construida en el año 126 después de Cristo. Casi 2000 años después, no hemos podido superarla usando el mismo material. Construyeron acueductos como el Pont du Gard en Francia, con bloques de hasta 6 toneladas apilados sin mortero, que siguen transportando agua después de 2 milenios. Construyeron caminos tan bien diseñados que muchos aún se usan como base de carreteras modernas. El patrón se repite: velocidad imposible, precisión inexplicable, durabilidad sobrenatural. Una y otra vez encontramos estructuras que desafían nuestro entendimiento de lo que era posible con tecnología primitiva. Demasiadas coincidencias para ser casualidad, ¿no crees? Esto nos hace preguntarnos algo fundamental sobre la naturaleza del conocimiento. Asumimos que el conocimiento siempre se acumula, que nunca se pierde. Pero la historia del Coliseo demuestra lo contrario. Demuestra que civilizaciones enteras pueden dominar técnicas que luego se desvanecen en la oscuridad. ¿Qué dice esto sobre nosotros? Sobre nuestra dependencia de la tecnología digital, de los sistemas computarizados. Si nuestra civilización colapsará mañana, ¿qué conocimientos sobrevivirían? ¿Podrían las generaciones futuras reconstruir lo que hemos hecho, o estarían tan perdidas como nosotros estamos frente al Coliseo? Quizás deberíamos replantear nuestra arrogancia tecnológica. Quizás los antiguos no eran tan primitivos como nos gusta pensar. Quizás tenían diferentes tipos de sofisticación. Tipos que hemos olvidado cómo reconocer. La verdad es que nadie lo sabe con certeza.
Los ingenieros tienen teorías, los arqueólogos tienen hipótesis, pero nadie puede replicar exactamente cómo se construyó el Coliseo en solo 8 años. Las técnicas precisas se perdieron con el colapso del Imperio Romano. Quedan las ruinas, los bloques perfectamente alineados, el concreto que se fortalece con los siglos, y principalmente, la duda. ¿Y si los romanos realmente poseían conocimientos que hemos perdido? ¿Y si hay tecnologías antiguas enterradas en textos que nunca fueron traducidos o que fueron destruidos intencionalmente? ¿Cómo cambiaría nuestra comprensión de la historia humana? Quizás algún día esos archivos del Vaticano se abran al público. Hasta entonces, solo nos queda mirar las ruinas y maravillarnos. Sea verdad o no, el silencio sobre estas cuestiones es, en sí mismo, revelador. ¿Y tú, creerías que los antiguos tenían conocimientos perdidos, o prefieres confiar en que la explicación oficial es suficiente? ¿Qué te dice tu intuición cuando ves esas piedras perfectamente alineadas? El misterio continúa, y nosotros también. Muchas gracias por tu compañía tan especial. Nos vemos en un próximo vídeo.